Buen día, mi nombre es María José González Rodríguez y el día de hoy les voy a explicar los numerales 2, 3 y 4 de la actividad de geometría. Bueno, empezaremos con el numeral 2, el cual dice, utilice una escala real, regla y lápiz para realizar un triángulo que contenga las medidas de 10 centímetros, 4 y 5 centímetros. Y responda, ¿fue posible la construcción de esta figura? Y, teóricamente, ¿qué conceptos ve allí relacionados con lo que está encontrado? Al lado izquierdo de la imagen podremos ver la figura que se hizo con las medidas y se puede notar que en una parte no se logró unir. Entonces, esto responde a nuestra primera pregunta. ¿Fue posible la construcción de la figura? Evidentemente no fue posible ya que nos pedía hacer un triángulo y uno de los vértices de este triángulo no se lograba unir por la longitud de dos de sus lados. Y ahora la segunda pregunta que dice, teóricamente, ¿qué conceptos ve allí relacionados por lo que está encontrado? Yo puse una regla de los triángulos, la cual dice que la suma de dos de sus longitudes debe ser mayor a la longitud tercera. La otra, cual dice, encuentre el área de la superficie sombreada de las figuras que se muestran a continuación. Los valores A, B, C y D dependen del último dígito del código Banner. En mi caso es la columna 9, ya que mi código Banner termina en 9. Primero encontraremos la figura de un cuadrado con un círculo dentro de él y un radio. En el primer cuadrado nos dice que toca cambiar el radio por 5 y en el de abajo el radio por 1. Primero hallaremos el área del cuadrado, la cual es lado por lado, y ya que nos marca que el radio es 5 y es la mitad del lado del cuadrado, pues eso quiere decir que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. Después hallaremos la área del círculo, la cual es pi por radio al cuadrado, la cual sería pi por 5 elevado a la 2, que nos da 78,54. Para hallar cuánto es el área sombreada, restaremos la área al cuadrado menos la área del círculo, la cual nos da 21,46 centímetros. En la parte derecha nos dice el perímetro de la figura externa. El perímetro es la suma de todos los lados del cuadrado. Y como ya lo dijimos, un lado al cuadrado mide 10 centímetros. Entonces los cuatro lados juntos serían 40 centímetros. En la parte que dice que toca cambiar el radio por 1, es el mismo proceso que en el anterior, solo que cambiamos los valores. El resultado del área al cuadrado es 4, del área del círculo es 3,1416 y la área sombreada es 0,8584. Y el perímetro es 8, ya que cada lado en este caso mide 2 centímetros. La segunda figura es un rectángulo con un triángulo isósceles dentro de él. Para esto vamos a ver la fórmula del área del triángulo, la cual es base por altura dividido 2. El dato que nos dan es A, el cual cambiaremos por 6 y por 4. En la primera parte cambiaremos la base por 6 y la altura por la mitad de 6 o 6 dividido 2, ya que como se ve en la imagen, eh, los, los lados miden la mitad que el ancho. El área nos daría 9 y el perímetro sumando todos los lados nos da 18. Y en el caso de cambiar a 4, el área nos da 4 y el perímetro nos da 12. Después encontramos este ejercicio, el cual es un hexágono. Bueno, después encontramos este ejercicio, el cual es un pentágono con un cuadrado dentro de él. La información que nos da es que la área es igual a x. En una parte tendremos que cambiar la x por 7 y en la otra x por 1. Para esto, lo primero que debemos hacer es saber cuánto es la longitud o cuánto mide cada lado del cuadrado, para saber cuánto mediría la base o las longitudes del pentágono. Para esto, por ejemplo, en la parte de arriba le sacaremos la raíz cuadrada a 7 y en la parte de abajo la raíz cuadrada a 1. Como vemos en la imagen, el cuadrado conforma la mitad de la longitud del lado del pentágono. Entonces, para hallar el valor de la base, multiplicaremos el valor del lado del cuadrado por 2. Después necesitaremos el perímetro, el cual es el total de los lados. En el caso del 7 es 13,220 y en el caso de cambiar a 1 es 10. Lo primero que averiguaremos es el apotema. El apotema es la longitud sobre 2 tangente del ángulo. Para hallar el ángulo debemos coger 360 dividido en 2 por 5, que es el número de lados. Esto nos da 36. Ponemos los valores que ya tenemos, los reemplazamos y el resultado es 3,6416. Con este resultado, ahora miremos el área del pentágono, la cual es longitud por apotema dividido 2. Esta nos da 24,07 y el área sombreada es la área del pentágono menos... mm, ay, hijo de puta. Qué pereza, cara. Qué pereza.
En el caso del tercero, es un pentágono que en medio tiene un cuadrado, en la cual el único dato que nos da es que A es igual a X. En un lado tendremos que cambiar X por 7 y en el otro X por 1. Lo primero que haremos es sacar la longitud o la medida de los lados del cuadrado, ya que el cuadrado conforma la mitad, bueno, uno de los lados del cuadrado conforma la mitad de la longitud de uno de los lados del pentágono. Para este le sacaremos raíz al área del cuadrado, la cual en el caso de 7 nos da 2,6458 y en el caso del 1 nos da 1. Después de esto, encontraremos la base o la longitud del pentágono, la cual es el lado del cuadrado o la longitud del cuadrado por 2, ya que es el doble de tamaño. Después de esto, el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, la cual nos daría 13,220. Después de esto, necesitaremos el apotema. Antes de hallar el apotema, necesitamos averiguar el ángulo. El ángulo se consigue cogiendo 360, dividiéndolo en 2 por 5, que es el número de lados del pentágono. El apotema sería la base o longitud dividido 2 por tangente del ángulo, en este caso 36. Esto nos da un total de 3,6416. Después de tener este resultado, hallaremos el área del pentágono, la cual nos da como resultado el perímetro por el apotema dividido 2. Esto nos da 24,07 y el área sombreada es el área del pentágono menos el área del cuadrado, la cual nos daría 17,07. En el caso del 1, haciendo el mismo proceso, el apotema nos da 1,3774, el área del pentágono nos da 3,441 y el área sombreada nos da 2,441. En el caso del perímetro, cuando se reemplaza con 7 nos da la suma de todos los lados 13,220 y el perímetro en el caso de reemplazar por 1 nos da 10. Seguiremos con el enunciado número 4, en el cual primeramente contestaremos las preguntas o los enunciados A y C, el cual es cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros y cuánto es el material que se necesita para construir cada uno de los tanques. Les voy a explicar primero el de la pirámide, que es el primer tanque que nos da, y pues con base a eso se resuelven los demás ejercicios. O sea, realmente siguen la misma estructura, las mismas fórmulas, etcétera. Entonces, para hallar la capacidad de cada tanque se usa la fórmula de volumen, la cual es 1/3 por el largo, por ancho, por la altura. Al reemplazar estos valores, por ejemplo, el volumen o la capacidad de la pirámide fue de 16.000 litros, del cono fue 9.424,78 litros, del cilindro fue 28.274,33 litros y de la esfera 14.137,17 litros. En el caso del enunciado C, se usó otro tipo de fórmula, ya que como necesitamos calcular el área de la superficie total de cada tanque, el resultado debe estar en centímetros cuadrados. Así que primero haremos una conversión de metros a centímetros, con todos los valores. Después usaremos las fórmulas de son raíz cuadrada de la altura a la 2 más 1/2 a la 2. Bueno, para el caso del enunciado C, lo primero que hicimos, ya que esto nos pide hallar el área de la base de los tanques, necesitamos cambiar todo a centímetros. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una conversión de metros a centímetros y así sucesivamente. Después nos dividiremos en tres partes. El área inclinada sobre el lado horizontal, la altura inclinada sobre el lado vertical y la área total. Para esto usé la fórmula de raíz cuadrada de la altura a la 2 más eh, lo alto dividido 2 sobre 2. Y para la segunda usé la fórmula de raíz cuadrada de la altura de la altura a la 2 más eh, el ancho dividido 2 a la 2. Y el área total, que es la suma de las dos áreas, desde la vertical a la horizontal, que esto nos dio un total de 425.443 metros cuadrados. Centímetros cuadrados, perdón. Y así pues sucesivamente con todos, usó las mismas fórmulas y solo se reemplazaron valores. Ahora vamos con el enunciado B y D. La lista del enunciado B es primero al cilindro, con la mayor capacidad, después la pirámide, le sigue la esfera y por último el cono, ya que el cono es el tanque con menos capacidad de mililitros. Después tenemos el punto D, que nos dice que si se tienen tres láminas de 6 metros por 4 metros, es material suficiente para la construcción de los tanques. Cuánto material de cada lámina se desperdicia y cuánto material sobra, o cuántas láminas nos harán falta. Entonces acá es la solución de este es la solución de este problema nos apoyaremos en los resultados del enunciado C, ya que ellos nos permiten saber cuánto material necesitamos para crear cada uno de los tanques. Entonces, ya que se tienen solo 6 metros por 4 metros,
Primero convertiremos las dimensiones de centímetros del área en centímetros cuadrados. Después las dimensiones de la lámina, de tenerlas ya convertidas, compararemos el material disponible con el material que necesitamos, el cual es el material requerido son 498.156,83 centímetros cuadrados versus el disponible que son 720.000 metros cuadrados. Dado que el material requerido es mayor que el material disponible, el material no es suficiente para las construcciones de los 4 tanques. El material que falta, pues se calcula restando el requerido por el disponible, lo cual nos daría un faltante de 778.156,83 centímetros cuadrados. Y para saber cuántas láminas nos harían falta, calcularemos el número total de láminas requeridas y restaremos las 3 que ya tenemos, lo cual necesitaremos 4 láminas más. En conclusión, el material no es suficiente. El material que hace falta son 778.156,83 centímetros cuadrados. Nos harían falta con esas cuentas 4 láminas. Y el material que se desperdiciaría sería 181.843,17 centímetros cuadrados. Y ya, ese es